Joanna Christine Dennehy ha sido una figura prominente y controvertida en el panorama criminal británico, conocida por ser una de las mujeres más temidas y violentas en la historia reciente de la criminología del Reino Unido. Su vida, marcada por una serie de crímenes brutales y su conducta implacable, ha capturado la atención pública y mediática, convirtiéndola en un tema de profundo interés y especulación. A continuación, exploraremos con mayor detalle su trayectoria, sus crímenes y las circunstancias que la han llevado a convertirse en una figura tan infame. El ambiente familiar en el que Dennehy creció fue sumamente desestabilizador. Su madre, una mujer con serios problemas de adicción, era incapaz de proporcionar el soporte emocional y la estructura que un niño necesita para desarrollarse saludablemente. La adicción de la madre no solo afectó su capacidad para cuidar de sus hijos, sino que también contribuyó a un hogar en el que el caos y la desorganización eran la norma. La falta de atención y cuidado adecuado creó un entorno en el que la seguridad emocional de Dennehy estaba constantemente comprometida. El abandono de su padre cuando Dennehy era aún muy joven dejó una brecha significativa en su vida. La ausencia de una figura paternal influyente y estable contribuyó a un sentimiento de inseguridad y desconfianza que se reflejaba en su comportamiento. La falta de un modelo a seguir masculino también limitó sus oportunidades para desarrollar habilidades de manejo de conflictos y autoestima, aspectos cruciales para el desarrollo saludable de cualquier niño. Desde una edad temprana, Dennehy comenzó a mostrar comportamientos problemáticos que indicaban un potencial de desviación y violencia. Los problemas comenzaron con pequeños delitos, como el vandalismo y el robo, los cuales se convirtieron en una forma de expresión de su malestar interno. Estas acciones no solo eran un reflejo de su deseo de atención y control en un entorno desorganizado, sino también de una falta de comprensión y habilidades para manejar sus emociones y comportamientos de manera constructiva. Además de los delitos menores, Dennehy comenzó a involucrarse en actos de agresión física. Estos conflictos y peleas, tanto en la escuela como en su entorno social, eran manifestaciones visibles de su incapacidad para lidiar con la frustración y el enfado de manera adecuada. Su comportamiento agresivo y desafiante no solo la aisló de sus compañeros, sino que también amplió la brecha entre ella y las figuras de autoridad, exacerbando su sentimiento de alienación y rebelión. La adolescencia de Dennehy fue una etapa crítica en la evolución de sus problemas. En lugar de superar sus dificultades y buscar formas más saludables de lidiar con sus emociones, sus comportamientos se volvieron más extremos y perturbadores. Durante esta fase, la gravedad de sus acciones aumentó, presagiando la trayectoria criminal que eventualmente seguiría. En la escuela secundaria, Dennehy se enfrentó a constantes problemas disciplinarios. Su comportamiento disruptivo y su actitud desafiante hacia los profesores y autoridades escolares hicieron que fuera vista como una figura problemática y difícil de manejar. Los problemas que antes se limitaban a delitos menores y agresiones físicas ahora se manifestaban en una serie de comportamientos peligrosos y autodestructivos. El entorno familiar continuó jugando un papel importante en su comportamiento. La falta de supervisión adecuada y el continuo conflicto en el hogar crearon un caldo de cultivo para la escalada de su conducta delictiva. La ausencia de un sistema de apoyo sólido y la falta de intervención temprana en sus problemas emocionales y de comportamiento hicieron que sus tendencias violentas y criminales se intensificaran. La combinación de una crianza desestabilizadora, comportamientos problemáticos desde una edad temprana, y una adolescencia llena de conflictos y desviaciones, estableció las bases para una trayectoria criminal que eventualmente llevaría a Joanna Dennehy a cometer actos de violencia extrema. Las señales de su desviación se hicieron cada vez más evidentes a medida que crecía, y su comportamiento se volvió más peligroso y desafiante. La falta de un entorno de apoyo y guía, junto con el desarrollo de patrones de conducta agresivos y criminales, marcó el inicio de un camino oscuro y destructivo. La trayectoria de Dennehy no solo ilustra las dificultades que enfrentó durante su juventud, sino también cómo una serie de factores negativos pueden converger para dar forma a un comportamiento extremadamente violento y perturbador en la adultez. Si te está gustando esta historia de Joanna Dennehy, no dudes en suscribirte y ver el video hasta el final. El caso que catapultó a Joanna Dennehy al centro de la atención nacional ocurrió en marzo de 2013, cuando se convirtió en el centro de una ola de asesinatos brutales que estremecieron al Reino Unido. En un periodo de solo 10 días, Dennehy, junto con su cómplice Gary Stretch,
perpetró una serie de crímenes que no solo causaron una gran conmoción en la sociedad británica, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia criminal del país. La serie de asesinatos comenzó con el brutal asesinato de Kevin Lee, un hombre que Dennehy conocía previamente. La elección de Lee como primera víctima no fue aleatoria. Él había sido conocido por su relación con Dennehy. Aparentemente, su asesinato se ejecutó con un propósito concreto. La violencia empleada en el asesinato de Lee fue particularmente escalofriante. Dennehy y Stretch atacaron a Lee con una ferocidad que parecía desbordar cualquier límite de crueldad. Fue apuñalado en múltiples ocasiones y el acto de desmembrar su cuerpo, seguido por el abandono de los restos en un campo, reveló una frialdad y una falta de humanidad que resultaron inquietantes para las autoridades y el público. El desmembramiento de Lee no solo aumentó el impacto horroroso del crimen, sino que también demostró un grado extremo de planificación y deliberación. La escena del crimen y el método de desecho del cuerpo indicaban que Dennehy y Stretch no solo estaban cometiendo un acto impulsivo de violencia, sino que estaban llevando a cabo una serie de asesinatos meticulosamente orquestados. El siguiente acto de violencia en la ola de crímenes de Dennehy fue el asesinato de los hermanos Lukasz Slavostiewski y Miroslav Bezesinski. Al igual que con la primera víctima, la brutalidad y la premeditación de estos asesinatos sorprendieron a las autoridades y al público. Slavostiewski y Bezesinski fueron asesinados con una crueldad similar, y sus cuerpos fueron desechados de manera macabra. La ejecución de estos crímenes no solo demostró un desprecio absoluto por la vida humana, sino también una capacidad para llevar a cabo actos violentos con un propósito calculado. El desecho de los cuerpos de las víctimas en ubicaciones diferentes y la manera en que fueron manipulados reveló un grado de planificación que iba más allá de un simple impulso violento. La falta de remordimiento de Dennehy y su comportamiento durante la investigación demostraron una indiferencia perturbadora hacia el sufrimiento causado y el dolor infligido a las familias de las víctimas. La planificación meticulosa y la ejecución fría de estos asesinatos mostraron un patrón preocupante. Dennehy y Stretch no solo buscaron causar daño físico a sus víctimas, sino que también lo hicieron de manera que reflejaba una falta profunda de empatía y una predisposición hacia la violencia. Los crímenes revelaron una audaz indiferencia hacia la vida humana y el bienestar de los demás, desafiando la comprensión común de la motivación criminal. La meticulosidad en la planificación de los asesinatos, el método de desecho de los cuerpos y la frialdad con la que Dennehy y Stretch llevaron a cabo estos actos evidencian una mentalidad perturbadora y peligrosa. Su capacidad para llevar a cabo estos crímenes sin mostrar signos evidentes de remordimiento subraya una característica que desafía las normas de comportamiento humano y revela una psicopatía inquietante. La ola de asesinatos cometida por Dennehy y Stretch tuvo un profundo impacto en la comunidad y en la opinión pública. La naturaleza brutal y calculada de los crímenes generó un sentimiento generalizado de horror y repulsión. La cobertura mediática del caso se convirtió en un fenómeno nacional, con el público y los medios de comunicación fascinados por la magnitud de la violencia y el desprecio por la vida mostrados por los perpetradores. La respuesta de las autoridades fue rápida y decidida. La investigación sobre los crímenes reveló la extensión de la brutalidad de Dennehy y Stretch, y la captura y enjuiciamiento de ambos se convirtieron en una prioridad para garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. El caso también llevó a un examen más profundo de los factores que contribuyeron a la trayectoria criminal de Dennehy, así como a una discusión sobre las medidas necesarias para prevenir la recurrencia de tales actos de violencia. Desde su condena, Joanna Dennehy ha sido una figura central en el sistema penitenciario británico, destacándose no solo por la gravedad de sus crímenes, sino también por el impacto que ha tenido en la vida carcelaria. Su notoriedad como una de las mujeres más peligrosas del Reino Unido ha convertido a Dennehy en una figura temida y vigilada dentro del sistema penitenciario, llevando a las autoridades a implementar medidas especiales para garantizar la seguridad tanto de ella como de los demás reclusos. La peligrosidad de Dennehy ha llevado a que las autoridades penitenciarias adopten medidas de seguridad extremas. Desde su ingreso en prisión, ha sido ubicada en unidades de alta seguridad para minimizar el riesgo de confrontaciones con otros internos y prevenir cualquier posible intento de escape. Su celda está equipada con dispositivos de vigilancia avanzada, y su movimiento dentro de la prisión está cuidadosamente monitoreado. Las medidas incluyen revisiones de seguridad frecuentes, un estricto control de acceso y la presencia constante de personal de seguridad capacitado para manejar situaciones de alto riesgo.
El personal penitenciario se enfrenta a un desafío significativo al gestionar la vida diaria de Dennehy. Su fama y la naturaleza de sus crímenes han atraído la atención de los medios y el público, aumentando la presión sobre las autoridades para manejar su caso con la máxima rigurosidad y precisión. Los informes sobre su vida en prisión indican que ha habido una serie de altercados y incidentes que han requerido intervención inmediata para mantener el orden y la seguridad. El comportamiento de Dennehy en prisión ha sido objeto de numerosos informes y evaluaciones. Su actitud desafiante y su historial de violencia han llevado a múltiples enfrentamientos con otros internos. Dennehy ha demostrado una tendencia a provocar y desafiar a sus compañeros de celda, lo que ha resultado en altercados físicos y psicológicos. Su capacidad para influir negativamente en el ambiente carcelario ha sido motivo de preocupación para el personal, que ha tenido que tomar medidas para controlar y limitar sus interacciones con otros reclusos. La actitud de Dennehy hacia el personal penitenciario también ha sido conflictiva. Su comportamiento desafiante y su falta de respeto hacia las autoridades han llevado a una serie de incidentes que han puesto a prueba la paciencia y la profesionalidad del personal de la prisión. A menudo se ha reportado que Dennehy utiliza su notoriedad para manipular y desafiar a los guardias, lo que ha creado un ambiente de tensión constante. La presencia de Dennehy en el sistema penitenciario británico ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento de las prisiones. Las autoridades han tenido que adaptar sus procedimientos para gestionar los riesgos asociados con su encarcelamiento. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad adicionales, la asignación de personal especializado y la adaptación de protocolos para manejar su comportamiento disruptivo. Además, el caso de Dennehy ha resaltado la necesidad de revisar y fortalecer las políticas de seguridad en el sistema penitenciario. La atención mediática y pública en torno a su caso ha llevado a un aumento en la presión sobre las autoridades para garantizar que los protocolos de seguridad sean efectivos y que se mantenga el control sobre los internos más peligrosos. La vida en prisión de Dennehy también ha tenido repercusiones psicológicas, tanto para ella como para el personal y los otros reclusos. La constante vigilancia y el aislamiento, junto con el conflicto y la tensión derivados de su comportamiento, han contribuido a un ambiente cargado emocionalmente. Dennehy, en particular, ha enfrentado desafíos psicológicos debido a su situación, lo que puede influir en su comportamiento y en su interacción con los demás. Para el personal penitenciario, manejar a una figura tan problemática y violenta como Dennehy requiere una fortaleza mental significativa. La necesidad de mantener la seguridad y el orden en medio de un entorno potencialmente explosivo puede llevar a un estrés considerable y a una tensión continua, lo que afecta la moral y el bienestar del personal. La vida en prisión de Joanna Dennehy ha estado marcada por una serie de desafíos únicos y significativos. Su notoriedad como una de las mujeres más peligrosas del Reino Unido ha llevado a la implementación de medidas de seguridad rigurosas y a una vigilancia constante. Su actitud desafiante y su historial de comportamiento violento han creado un ambiente de tensión dentro de las prisiones, exigiendo una gestión cuidadosa y una vigilancia continua. El caso de Dennehy destaca la complejidad de manejar a individuos de alta peligrosidad en el sistema penitenciario y la necesidad de estrategias efectivas para garantizar la seguridad y el orden en el entorno carcelario. Joanna Dennehy encarna una figura compleja y perturbadora en el ámbito del crimen y la psicología criminal. Su historia, marcada por una serie de actos de violencia extrema, ofrece una visión profunda sobre cómo diversos factores personales, sociales y psicológicos pueden entrelazarse para dar lugar a comportamientos criminales severos. A medida que su caso continúa resonando en la criminología británica y en la conciencia pública, se convierten evidentes varias reflexiones importantes sobre la violencia y la justicia. El caso de Dennehy ilustra la compleja interacción de múltiples factores que pueden contribuir a la aparición de comportamientos violentos. Su infancia en un entorno familiar desestructurado, caracterizado por la ausencia de una figura paterna estable y una madre con problemas de adicción, presenta un contexto de vulnerabilidad y carencia que puede haber influido en su desarrollo emocional y psicológico. Estos factores, combinados con sus comportamientos problemáticos desde una edad temprana y un entorno social desfavorecido, sugieren un perfil de riesgo elevado que puede haber fomentado su inclinación hacia la violencia. Los estudios sobre criminología y psicopatología sugieren que la exposición temprana a ambientes disfuncionales y la falta de apoyo emocional pueden predisponer a los individuos a desarrollar trastornos de conducta severos.
En el caso de Dennehy, estos elementos parecen haber sido cruciales en la formación de su identidad violenta. La integración de estos factores personales y sociales ofrece una perspectiva más completa sobre cómo se puede desarrollar un criminal peligroso y ayuda a comprender mejor el perfil de Dennehy. El caso de Joanna Dennehy ha tenido un impacto significativo en el campo de la criminología y en la percepción pública del crimen. La brutalidad y la naturaleza de sus crímenes han capturado la atención del público y de los medios de comunicación, elevando el caso a un nivel de notoriedad que ha alimentado el interés en la psicopatía y la criminalidad extrema. Este caso ha generado un debate intenso sobre la naturaleza de la violencia y las motivaciones detrás de actos tan atroces. La historia de Dennehy también ha resaltado la importancia de los estudios criminológicos y de psicología criminal en la prevención del delito. Al examinar casos como el suyo, los investigadores y profesionales pueden obtener una comprensión más profunda de los factores que contribuyen a la violencia extrema y desarrollar estrategias más efectivas para la intervención temprana y la rehabilitación. Además, el caso ha enfatizado la necesidad de abordar de manera integral los problemas sociales y psicológicos que pueden predisponer a las personas a la criminalidad. El caso de Dennehy plantea importantes cuestiones sobre la justicia y la rehabilitación. Su condena a una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional refleja la gravedad de sus crímenes y el deseo de la sociedad de asegurar que no vuelva a cometer actos de violencia. Sin embargo, la historia de Dennehy también invita a una reflexión más profunda sobre el propósito del sistema de justicia penal. Mientras Dennehy continúa cumpliendo su condena en prisión, surge la pregunta de si es posible la rehabilitación para individuos con perfiles psicopáticos extremos. Su falta de remordimiento y su actitud desafiante sugieren que puede ser poco probable que experimenten una transformación significativa. No obstante, el estudio continuo de casos como el de Dennehy es esencial para entender las limitaciones y posibilidades del sistema de justicia penal en el manejo de criminales altamente peligrosos. La figura de Joanna Dennehy sigue siendo una de las más controvertidas en el ámbito de la criminología y la psicología criminal. Su caso ofrece una visión escalofriante de la capacidad humana para la violencia y destaca la necesidad de una comprensión profunda de los factores que contribuyen a tales comportamientos. A medida que su historia sigue siendo objeto de estudio y reflexión, proporciona valiosas lecciones sobre la naturaleza del crimen, la justicia y la importancia de abordar los problemas subyacentes que pueden llevar a la violencia extrema. La vida y los crímenes de Joanna Dennehy siguen siendo un recordatorio inquietante de las profundidades de la conducta humana y del desafío continuo que representa para la sociedad y el sistema de justicia. Si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte y dejar tus comentarios.